yo no tenía ninguna comunicación con Díaz Lámpara, habíamos sido amigos antes, y yo lo había visitado cuando el Fidel regó que tenía tifus, yo fui a verlo y no tenía tifus ni nada de eso, sí, de esas cosas que hay. Pero bueno, vamos a seguir el hilo de la explicación, y es esta. Cuando Camilo termina de hacer su conversación y su cosa, que se toma el café, dice, vamos a la comandancia. Ahora, para formalizar el asunto de tu renuncia y de tu arresto y todo eso, y entonces vuelve a decir, coño, que a mí me haya tocado este rol, este papel. Digo, olvídate de eso, cumple tu papel. Dice, no solo eso, ahora cuando salgamos de aquí, yo voy a ir delante y tú vas atrás. Porque tengo que hacer el papel de que yo te he arrestado, de que vengo en una misión contra tuyo y contra tu persona. Digo, no te preocupes. Y hay fotos del recorrido nuestro desde la casa a la comandancia, que son como 80 o 90 pasos. Cuando entramos a la comandancia, pues está Ramiro Valdés, aparece allí Ramiro Valdés, que se me sienta al lado, como vigilándome, ¿no? Y Camilo coge el teléfono, habla y entra una llamada de Orticoz y dice, ¿qué fue lo que pasó, Uber? Así, mire, presidente. ¿Usted habló con Osvaldo Orticoz? Sí, él llama y dijo, Uber, ¿qué fue lo que pasó? Comandante Mato, ¿qué es lo que pasó ahí? Y bueno, yo presenté mi renuncia y Fidel ha formado este escándalo tremendo, insultándonos, buscando una situación de violencia. Dice, yo quiero hablar con Fidel. Mire, Camilo está aquí, es el que se lo puede localizar. Porque Camilo estaba ahí como a metro y medio donde yo estaba arrestado, con Ramiro Valdés como guardián. Entonces, por fin entra una llamada de Fidel. Y Fidel oye que probablemente preguntó cómo anda eso. Y Camilo le explica, bueno, esto que hemos hecho es una metedura de pata. Porque aquí los capitanes todos quieren renunciar, ya entregaron las armas, pero están disgustados, muy disgustados. Y parece que Fidel le da el peor de los insultos a Camilo, porque Camilo se desencaja todo y se queda con el teléfono en la mano. Así mismo. Vuelve Camilo a decir, seguía la conversación. ¿Qué cree usted que le dijo Fidel Castro? Fidel, hijo de mala madre, cualquier cosa es lo peor, porque ese era el lenguaje de Fidel con el oficial que se podía, y le gustaba eso. Conmigo nunca se atrevió a mentarme la madre. Desde la primera vez que me usó una cosita grosera, lo paré. Eso está en el relato de mi libro, detallado ahí. Y lo paré delante de varias personas. Le dije, aquí tienen mi ametralladora, me voy a sembrar malanga. Si en este ejército estamos por ideales, lo menos que podemos hacer es respetarnos, así mismo. Bueno, pero Fidel se despachaba al propio Ramiro Valdés y a todo el que le daba la gana, hasta Raúl le decía indecencia, en presencia de público. Así que entonces Camilo insiste, bueno, tú dirás lo que tú digas, pero esto es una metedura de pata. Al poco rato aparece Fidel ya, en persona. Reunió a los capitanes, no en presencia mía. Discute con los capitanes le dicen, ¿dónde está la traición de Uber? ¿Por qué usted no trae a Uber y nos dice delante de él todas esas cosas que nos está diciendo nosotros? Insultos. Y le dice, yo no quiero nada con Uber es muy impulsivo. Así, lo juro por lo más sagrado. Esas palabras de Fidel, además hay varios testigos del capitán. Yo no quiero nada con Uber, así que le dicen a los capitanes, Uber es un traidor de esto, y dice, ¿por qué usted no trae a Uber, que está detenido ahí? Yo no quiero nada con Uber es muy impulsivo. Estoy seguro que Fidel sabe, si traigo aquí a Uber me va a decir la peor de las indecencias delante de toda esta gente. ¿Qué hubiera pasado si Fidel Castro lo manda a buscar a usted? ¿Qué usted le hubiera dicho? No, me tienen que fusilar allí mismo. Allí sí me tienen porque yo, es más, con toda seguridad le hubiera ofendido la ofensa que se le puede decir a un hombre, que más le duela, se lo digo a Fidel Castro. ¿Y usted hubiera sido capaz de dispararle a Fidel Castro? Yo, en ese día, ya lo creo que sí. Si me está insultando, me está tratando como el más miserable de los seres humanos, a nivel mundial, porque los acontecimientos de Cuba tenían resonancia en el extranjero, y veo que es un miserable cobarde, que yo lo que quiero es separarme sin armar escándalo. Este programa que se ve en Cuba esta noche, que lo deben estar viendo mucha gente del gobierno cubano, ¿qué le diría usted a Fidel Castro si lo estuviera viendo? Después de la pausa me cuenta. Sí. Comandante Uber Matos, ¿qué le diría usted esta noche a Fidel Castro si lo estuviera viendo? Bueno, sin duda alguna le diría, si en un momento recuperaras un poquito de eso que llamamos vergüenza, con toda seguridad tendrías que suicidarte, porque el daño que le has hecho a la nación cubana no lo pagas con nada. ¿Cuándo se va a parar la sangre en Cuba, comandante? Bueno, yo quisiera que no hubiera más derramamientos de sangre,
pero las tiranías de la naturaleza de esta que los Castro implantaron en Cuba han creado muchas cuentas terribles. Y hay que esperar que todavía, incluso el regreso a la democracia en Cuba, traiga alguna violencia. Nosotros, es decir, la gente que piensa junto conmigo en todo esto, los que me acompañan en el movimiento Cuba Independiente y Democrático, y otros que no son del movimiento, pero coincidimos en la interpretación del drama de Cuba, quisiéramos que la solución de todo esto fuese algo así como una alianza del pueblo y de los militares cubanos, para darle vida de nuevo a la democracia. Algo que significase el menor, diríamos, la menor cuota de violencia para el pueblo de Cuba, porque hay mucho odio, porque han cometido muchas fechorías, hasta el día de hoy cometen... Pero, comandante, colgar a Fidel y a Raúl Castro no es generar más violencia. No, la violencia no trae más violencia. Es un acto de justicia ante la historia, y di un ejemplo para ver si las futuras generaciones, porque nosotros pensamos en Cuba como una cosa de ahora, pero de aquí a 1000 años va a existir la nación cubana, aunque haya una confederación de países, etcétera, va a existir la nación cubana, y van a quedar los datos para la historia, generación tras generación, lo que pasó. Y como los Castro han vendido la mentira con tanto éxito, la revolución cubana, mucha gente la va a seguir interpretando como algo positivo, porque hubo tanta gente que estudió, que hizo esto, que lo otro, porque Cuba salió al mundo con un protagonismo tremendo. Todavía estamos viendo que después de medio siglo de tiranía en Cuba, los gobernantes de América Latina y del mundo van a La Habana como un jubileo de legitimación de esa tiranía. Así es que la mentira ha cosechado. Hay dos preguntas. Y hay que evitar que las futuras generaciones aplaudan a sujetos demoníacos como los Castro. La primera pregunta aplauden y se dejen engañar. La primera pregunta se le hicimos ¿por qué no lo fusilaron? Y la segunda pregunta, ¿por qué lo pusieron en libertad? Usted fue condenado a 20 años. Sí, ¿Por qué no a 30 años? Y cumplí los 20 años. Ajá. Cumplí los 20 años. Bueno, cumplí los 20 años. En esa declaración que yo hice ese día, yo digo, ya cuando creo que es el último momento de mi vida, yo digo, yo tengo valor para caminar con paso firme hacia el perdón, o tengo valor para cumplir 20 años si tengo que cumplir 20 años. Es decir, es un reto a los Castro. Me están acusando de traidor y de esto, y yo no soy un traidor. Yo lo que quiero es que mi país se salve de esta tragedia que veo venir. Pero bueno, queda pendiente por qué no me fusilaron. Ellos llevaron al juicio, si le podemos llamar juicio, al Consejo de Guerra, que iba a ser solo de un día, el 11 de diciembre de 1959, en el Cine Teatro Ciudad de Libertad, llevaba más de 1000 oficiales de la Fuerza Armada escogidos, para que gritaran en su momento a coro, perdón, 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 cuando se pidiera la pena de muerte. Y yo, consciente de que ese era el último día, pues cuando me paré a prestar declaración, que el jefe del tribunal, el comandante Sergio del Valle, dice, jure aquí que se decir verdad. Digo, sí, a mí la verdad me interesa mucho más de lo que... Y empiezo a hablar, y estuve 3 horas y minutos hablando. Me callaron, o me mandaron a callar no sé cuántas veces. Entonces digo, yo sé que yo voy a entregar mi vida, una cosa así, pero yo me voy a morir por lealtad a mi patria y por lealtad a la verdadera revolución cubana. Por esto, bueno, es decir, porque la revolución no se hizo para esto que se está haciendo. En fin, cuando digo así, yo sé que yo estoy dispuesto a ir al paredón, pero por lealtad a mi patria, para que esto no ocurra, para que Cuba no ocurra, todo esto que ha ocurrido. Entonces aquella gente, ahí termino, y creo que digo, bendita sea mi muerte, una cosa así. En el sacrificio de los hombres está el camino que conduce a los pueblos a la victoria. Una cosa improvisada así, pero de un individuo que se sabe que va a morir, pero que deja testimonio categórico. Sí, pero por lealtad a mi patria y por lealtad a la verdadera revolución cubana. Y aquella gente se pone de pie y me aplaude. De los 1000 y pico, por lo menos, quizás habría 200 que no aplaudieron, pero los otros aplauden, un aplauso cerrado a un hombre que los reta, dice, fusílenme, pero por lealtad a mi patria, por lealtad a la verdadera revolución cubana. Y convencido de aquí voy para el paredón. Pues entonces los Castro estaban por allí escondidos. Entonces alargan el juicio, lo alargan 5 días. Al tercer día va Raúl, al cuarto día va Fidel. Y Fidel se pasó como 4 o 5 horas atacándome, y yo desde el banquillo de los acusados contestándole.
Ah, usted no se callaba. No. ¿Y qué le decía él y qué le contestaba usted? No, imagínate que Fidel lo que va a decir es que yo siempre fui un tipo indisciplinado, difícil en la sierra. Tenemos que ir a una pausa comercial. Me sigue contando esa parte del mano a mano. Intercambio. Sí. ¿Cómo se produce ese dime y direte entre usted y Fidel Castro en su juicio? El cuarto día, como Fidel y Raúl saben que el juicio lo tienen perdido, que yo le he virado el juicio al revés, y están empecinados en fusilarme, va Fidel con un montón de papeles y se pasa 4 o 5 horas atacándome. Yo desde el banquillo los acusado cada vez que decía una cosa que fuese impropia, le contestaba. Así que creo que lo interrumpí como 59, 60 veces. Sí. Llega un momento en que Fidel se dirige al presidente del tribunal y dice: señor presidente del tribunal, yo quiero saber si yo puedo seguir hablando o este señor me va a seguir interrumpiendo. ¿Ese era Sergio del Valle? Sergio del Valle, sí. Y yo cada vez que decía una cosa, pero hay un momento que